Pero aquí vale la pena preguntarse, ¿con qué derecho podemos estar en la presencia de Dios? ¿Y con qué derecho Él, nuestro Dios, viene para estar entre nosotros? Y podemos contestar, hermanos, nosotros podemos estar en la presencia de Dios únicamente por el derecho que nos da la santidad. En pocas palabras, hermanos, si no estamos luchando cada día porque nuestra vida sea santa y se aparte de todo lo maligno que en el mundo hay, jamás podremos adorar a Dios como Dios se lo merece. No hay que olvidar eso, hermanos. Así que cada día tenemos nosotros que analizarnos constantemente y darnos cuenta de esas cosas que nos estorban. Esos odios, rencores que a veces nos llegan, esos pensamientos que de repente anidan en nuestro corazón y cuando menos lo pensamos, porque no han sido confesados a Dios, esos pensamientos hacen de las suyas en nuestra vida. Por eso a veces hablamos como hablamos, por eso es que a veces decimos lo que decimos, por eso es que a veces participamos en chistes no colorados, súper colorados, y nos gozamos mucho en ello. Esa es una evidencia de que las cosas con nosotros no andan bien. Por eso en este Salmo 24 tenemos que darnos cuenta que Dios nos concede la oportunidad de entrar a su presencia, pero hay cosas que hacer. La primera de ellas, hermanos, la vemos en el versículo 1 y versículo 2. ¿Y qué vemos ahí? Que el Señor es dueño de toda la tierra y de todo el universo. Todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver. Y cuando hablamos del universo, no solamente hablamos lo que están arriba de las nubes, también hablamos lo que está cerca de nosotros, pero no podemos verlo, a menos que tengamos un microscopio muy potente para adentrarnos al interior de las plantas de nuestra piel, sobre todo para ver esas cosas que están ahí, que son otro universo, es otro universo. Y Dios es dueño también de este cuerpo, como es dueño de la naturaleza y es dueño de las estrellas y del sol y de todo lo que hay más allá de las estrellas y del sol. Y como Dios es dueño, nadie puede adentrarse a Él a menos que Dios se lo permita. En una palabra, a menos que Dios lo invite para que sea parte de ese mundo. Ni siquiera los seres humanos pueden proponer ciertas condiciones para que Dios les conceda la entrada. El Señor es muy enfático en lo que Él dice. Es al Señor a quien le pertenece la tierra. Y como dijimos, la tierra física y el mundo habitado y todo lo que no podemos ver, esté habitado o no, le pertenece a Dios. Y Dios lo mantiene y Dios lo sostiene y lo seguirá haciendo hasta el último momento de la existencia de este mundo.
¿Quién puede hacer que la tierra esté estabilizada? Ahorita están sacando noticias que muchas de nuestras playas, no solamente aquí en México, sino en otros lugares, por el calentamiento global, el agua subirá. Y yo hice cálculos, hermanos, si eso es verdad, el agua nos va a llegar a nosotros, porque nosotros estamos a una altura muy baja sobre el nivel del mar. Pero hermanos míos, ¿quién es el que ordena a los mares que se muevan? Ahorita está apareciendo una grieta muy grande en el África, que según los científicos, si se agranda más, va a haber un momento cuando el África se dividirá en otro continente. Pero ¿quién es el que maneja todo eso? ¿Quién es el que dice todo eso que puede ocurrir realmente? Hermano, nuestro Dios. En el versículo 7 al 10 viene una pregunta. ¿Quién subirá a donde está el Señor? Dice el versículo 3 que es el monte de Jehová al cual debemos de subir. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios manifestó su presencia en las montañas. Y vemos ahí cómo Dios se manifestó y quienes lo seguían podían entender esto. Y uno de los casos es cuando el arca de Noé desciende sobre el monte Ararat y después de algunos días de permanecer ahí y no poder abrirse la puerta porque el Señor no lo permitió, dice la Escritura que llegó un momento cuando fue posible y Dios abrió las puertas del arca y permitió a Noé y a su familia que bajaran a tierra. Pero hermano, ¿sabe qué hicieron estos? En lugar de buscar comida, luego Noé, como jefe de la familia, se puso a construir un altar. Y dice el Señor que adoró a Dios con todo su corazón. Así que, ¿cuál es la primera montaña donde se adora a Dios? El monte Ararat. Y después de eso encontramos otros montes en el Antiguo Testamento. Y lo vemos con Moisés. Cuando Moisés anda de un lado para otro, mirando todas las cosas que Dios había creado, y un día de tantos acercándose al monte Horeb, a la distancia vio lumbre en uno de los tantos matorrales que eran característicos de aquella región. Y como era tan curioso, fue a la montaña y se dio cuenta que en aquella montaña estaba una zarza que ardía con toda la fuerza del fuego, pero que no consumía al árbol. Y cuando estaba para acercarse más, todavía para ver más de cerca aquel milagro, Dios le dice que se detenga, que se quite el calzado de sus pies, porque el lugar que va a pisar es un lugar santo. Porque ahí Dios se le iba a dar a conocer a Moisés. De aquella experiencia Moisés fue totalmente distinto. Ya no anduvo de un lado para otro siguiendo
lo que él ya se había acostumbrado a criar ovejas, a regresar por las tardes a su casa, compartir la cena con su familia, dormir y prepararse para el día siguiente y empezar la tarea de nuevo. Ahora él tiene una relación con Dios. Dios se la permite. Y es cuando Moisés regresa a Egipto para enfrentar a Israel, a enfrentar a los líderes que Israel había escogido, como a su propio hermano y a su hermana, que eran los líderes de aquella nación. Pero no solamente eso, Dios lo fortalece, le da la vitalidad y la energía de que vaya directamente a Faraón para pedirle una sola cosa: deja a mi pueblo ir para que vaya y me adore. Claro, suceden muchas cosas. El rey pasa tiempo diciendo que sí y luego dice que no, hasta que un día ya no soporta más aquello. Su hijo primogénito ha muerto y decide que es tiempo de soltar a Israel, y le dice a Moisés que sí, que salga y que se vaya. Y la palabra de Dios dice que aquel pueblo salió. Hay un momento de tensión por la incredulidad a que a veces está acostumbrada Israel, aún siendo el pueblo de Dios. Y Dios tiene que llamarle la atención y tiene que actuar como solamente Dios puede actuar, para que su nombre no sea pisoteado y sea realmente adorado. Y salen rumbo al monte de Sinaí, y ahí Dios detiene al pueblo y les ordena que se preparen, porque al día siguiente Dios les va a hablar desde la montaña. Pero antes de que eso ocurra, Moisés sube a la montaña y se está allá con el Señor. Ahí está otra vez una montaña donde se adora el nombre del Señor. Por supuesto que hoy en día ya no necesitamos las montañas, porque Dios está aquí. Y como dice un coro, tan cierto como el aire que respiro, Dios está aquí. Y después de aquella experiencia, tenemos nosotros el monte donde Abraham va a sacrificar a su hijo, pero va a adorar a Dios. Pero Dios le pide que sacrifique su hijo. Y Abraham lo hace consciente de que Dios proveerá el cordero, como era acostumbrado en los sacrificios que el pueblo hacía. Así que los montes, hermanos, tienen una finalidad en el Antiguo Testamento. Pero el último monte, hermanos, es el monte de Sión. Y el monte de Sión es donde está Jerusalén. Jerusalén está en una parte alta. Y ahí Dios hace también cosas asombrosas. Ya les dije sobre Éxodo capítulo 19 y 3, donde Moisés sube a la montaña, porque Dios le llama a la montaña,
pero también en el capítulo 33 nos habla cómo Dios se manifiesta ante el pueblo, no solamente en aquella columna de fuego, sino también como una nube. Y algo importante en el Salmo 1, versículo 5, sobre que, hermanos, solamente los justos tienen la posibilidad de adorar el nombre de Dios. No los pecadores ni los impíos. Ellos no tienen participación, hermanos. Nosotros oramos por ello, para que un día conozcan al Señor. Por eso, hermanos, yo no les digo hermanos a todo mundo, solamente a los que yo considero que realmente son hijos de Dios, pero no a cualquiera, no a cualquiera. Debemos de ser muy cuidadosos, hermanos. El Señor nos, en esta pregunta de quién va a subir, dice el versículo 4, el que tenga manos limpias. Las manos limpias, las manos se sirven para coger cosas, para dar cosas, sirven para abrazar. En el tiempo del Antiguo Testamento las manos se usaban como un indicativo de adoración, por eso las manos se levantaban. Esa era parte de lo que el pueblo judío hacía. Pero dice este salmo que también los que tienen corazón puro, o sea, un corazón cambiado totalmente. El Señor Jesucristo advirtió a aquellos que tuviesen alguna duda sobre la relación con Dios que Dios pedía, que los malos pensamientos salen del corazón y salen por nuestra boca. Cuando ve a un humano, sea hombre o mujer, blasfemar el nombre de Dios, mentir con toda la habilidad que puede tener un impío, es una señal de que su corazón no está limpio. Cuando tu hijo o tu hija te llega con alguna mentira, con algún chiste, con algún mitote, es señal de que su corazón no está limpio y debe de darte tristeza. Y debe de salir de tu boca esa reprensión que solamente de los hijos de Dios pueden salir para los que son sus cercanos, para decirles que no está bien lo que hacen, que su corazón habla por sí solo, que habla de una paz que no tiene, que habla de una seguridad que no hay, que habla de una condición que solamente tienen los perversos, los impíos, los hijos de Satanás, pero que los hijos de Dios solamente tienen pensamientos de gratitud y de alabanza a nuestro Señor. Y hablando de las manos santas, si a Josué le llamó la atención algo, fue lo que leemos en el capítulo 7, versículo 12, cuando leemos: por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos, más bien volverán la espalda ante sus enemigos porque se han convertido en anatema. Y Dios dice esto: yo no estaré más con vosotros si no destruís el anatema de en medio de vosotros.
¿Sabe qué significa esto en pocas palabras? Dios no va a bendecir la adoración que queremos darle si nuestra mente está llena de pensamientos inicuos. Hay que sacarlos, hermanos, fuera. Cualquier pensamiento inicuo que hay en nuestro corazón hay que sacarlo para que Dios pueda hacer bendición en nuestra vida. Los de mano puras, los de corazón limpio, se levantarán para adorar al Señor. Así que aquí habla de cosas personales, porque hermano, la adoración es individual, si bien es grupal ahorita, pero Dios no mira al grupo, Dios mira a cada uno de nosotros. Por eso muchas veces decimos, si ahorita en este momento tiene algunos pensamientos inicuos, negativos que le molestan, es tiempo de sacarlos de nuestra mente, de nuestro corazón y pedirle perdón a Dios por haber dejado que estos aniden nuestra vida. Y decirle al Señor, Señor, ayúdanos para siempre tener pensamientos que te agraden. No podemos guardar mentiras en nuestro corazón, no podemos guardar cosas falsas. Las manos hablan de actividad, de acciones. El corazón habla de carácter. Habla de lealtad al Señor. Habla de relaciones, pero no para lograr ventajas personales. Hablan de recibir bendición de parte de Dios y absolución por nuestros pecados. Por eso este día levantarnos, nuestro primer pensamiento no fue decir, voy a ir al templo. Ahí le voy a pedir a Dios. No, ya desde el momento en que despierto y ya me estoy preparando para levantarme, mi mente debe estar trabajando en la adoración a Dios. Esto es solamente una pequeña recompensa que Dios nos da, que nos veamos. Y qué bueno que podemos vernos todavía, demos gracias a Dios. No sabemos mañana qué va a suceder. La tercera cosa que vemos en este Salmo 24 es que Dios se identifica en los versículos 7 al 10. Es la identidad de Dios. Levantad, puertas, vuestras cabezas. Levantaos, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el poderoso. Jehová el poderoso en batalla. Levantad, puertas, vuestras cabezas. Levantaos, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Respondamos todos juntos. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Aquí está la identidad de nuestro Dios. Cuando leemos el capítulo 2, cuando leemos el capítulo 6 de Segunda de Samuel, versículo 12 al 15, encontramos que a David se le informó que Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom
y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, David ofreció en sacrificio un toro y un carnero engordado. 6 pasos. ¿Cuántos son 6 pasos? Como 2 metros, más o menos. 2,5 metros a lo mejor. ¿Qué distancia tan corta? Y ya David estaba ofreciendo un sacrificio. De seguro que él ya lo llevaba listo y preparado. Después de aquel sacrificio, David no quedó contento con eso, sino dice que danzó con toda su fuerza, que nadie se había dado cuenta de cómo él lo estaba haciendo, que su mujer sí se dio cuenta y se avergonzó por ello. Pero damos atención al versículo 14. Hermano, ¿por qué David danzó? Porque David, según el versículo 14, estaba actuando como si fuera un sacerdote de Dios. Los reyes en la antigüedad fungían también como sacerdotes de sus propios dioses. Pero David tiene un Dios que es Jehová. Ese es nuestro Dios. Y dice el 14 que se vistió con un efod de lino, un ropaje especial blanco. Creo que este tipo de ornamenta en la parte de abajo se ponía una especie de cascabeles para que sonara. Solamente con el mover, la gente sabía de quién estaban hablando. Entonces David no danzó como David danzó como un sacerdote lo haría. Y lo hizo con toda su fuerza, lo que quiere decir que él no consideró lo que la gente hablaría de él. Simplemente él vio la ocasión. Había descubierto antes, en unos lugares el arca fue maldición para la gente porque la gente no creía en Dios. Hasta hay unos que tienen que fabricar tumores de oro y ratones de oro y entregarlos al arca. Hasta hay unos sinvergüenzas que destaparon el arca. El arca era una especie de cajón, más o menos como de ese tamaño de la mesa, quizás como esa altura, pero era de madera de acacia y recubierto con hojas de oro finísimo. ¿Cuáles son los números que marcan para el oro? ¿Cómo le dicen? Cuando dicen que tu anillo es de 14, igual de quilates como en los diamantes, pero ya un anillo de 14 ya cuesta. Y una mugrita así de pequeña de diamante, hermano mío, ya cuesta. Pero Dios ordenó que eso pasara y encima habían fabricado 2 ángeles
uno en la parte de acá, otro en la parte de allá, y con las alas abiertas que apuntaban hacia la tapa. Y nadie debía de tocar el arca a menos que fueran sacerdotes y les tocara hacerlo, mucho menos abrir. Y estos yo creo que pensaron por las cosas que estaban ocurriendo, bueno, pues ¿qué hay aquí adentro? Y destaparon el arca y más tardaron en destaparla que al casi cerrarla cayeron muertos. Pero en la casa de Obed Edom, que era familia del pueblo de Dios, Dios estaba bendiciendo en gran manera. Y David dijo, Jerusalén, donde voy a construir un templo, porque fue su pensamiento siempre construir un templo. Así que se lo llevaron. Y David, dice el versículo 15, y toda la casa de Israel subían el arca de Jehová con grito de júbilo y sonido de corneta. ¿Sabe dónde vemos algo así parecido? Cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén por la puerta principal. Creo que era la hermosa, la puerta principal. Una puerta tan ancha como esta, pero alta, como 10 metros de alto. En uno de sus lados había una puerta muy pequeña, que esa la abrían cuando ya pasaba la hora de cerrar las puertas y alguien se quedaba por fuera, podía tocar esa puerta, se la abrían y podían entrar. De ahí sale la frase aquella cuando el Señor dijo que nadie puede entrar por el ojo de una aguja. A esa puerta le llamaban el ojo de una aguja. Y solamente entraban los que podían entrar. No todos podían entrar. Israelitas sí podían entrar. Pero lo más glorioso es cuando Jesús entra. Entra a Jerusalén. ¿Y qué decía la gente? Hosana, Hosana al que viene. Hosana al hijo de David. Es el mismo sentimiento de alabanza que nosotros vemos en David, porque él es el escritor de este Salmo 24. Dios es el Rey en toda la gloria. Dios tiene un poder realmente eficaz, por eso habla que Él es fuerte y poderoso en batalla. Y el Señor Jesús tiene el mismo poder, hermanos. Pero Él fue tan humilde que no utilizó un caballo de batalla para entrar a Jerusalén. Él entró encima de un burro que no había sido montado. Todavía podríamos decir un cachorro de burro, pero ya podía llevar gente. No era tan pequeño que no podía hacerlo, pero no era tan grande como un burro que ya había cargado de todo y ya estaba acostumbrado. Y el Señor lo hizo con humildad, con sencillez. Casi enseñó a Israel, yo puedo entrar con un ejército y puedo entrar con una espada afilada, pero voy a entrar de una manera diferente.
Aún los discípulos estaban confusos hasta que pasan el tiempo, comienzan a entenderlo todo, pero entrar por las puertas, hermanos, qué gran privilegio. Por eso el Señor Jesucristo, Él se presenta como la puerta. El que entrare por la puerta angosta, entrará y hallará pastos. Y usted y yo, espero que todos, por supuesto, hemos entrado por fe. Primero hemos caminado por el camino angosto, donde no todos pueden andar. Y hemos entrado por la puerta angosta, donde no todos pueden entrar porque no la podrán hallar. Por eso es que tenemos que seguir predicando, ¿no? Tenemos que seguir hablando del Señor Jesús. Aunque la gente se rehúse y no quiera nada con Dios, nosotros vamos a seguir predicando en el Señor Jesús, como el único Salvador. Porque termino diciendo que solamente los que aceptan que Dios ha creado el mundo y todo el universo son los que pueden estar en una posición envidiable para adorar su nombre. Qué bueno que podemos estar aquí, hermanos. Y no quiero que resulte una repetición, porque la hermana Vicky es la que siempre nos dice que es un privilegio, ¿no? Es lo primero. Y va a seguirlo diciendo, porque ella está convencida. Pero nosotros tenemos que convencernos. Pero ¿sabe dónde debemos de convencernos, hermanos, en nuestro tiempo de devoción todos los días? Cuando yo me levanto o me encierro en mi recámara o en mi pequeña oficina o me voy al patio o a lo mejor me voy a la sala y abro mi Biblia. Y lo primero que hago es arrodillarme para que Dios perdone mis pecados y me dé la facilidad en mi corazón de entender lo que Él quiera decirme. Y luego voy a ponerme a leer. Yo he leído muchas veces el Salmo 24, hermanos. Pero hoy que estaba preparando esto, me di cuenta de cuánta enseñanza tiene este salmo. Dios nos sigue preguntando, ¿quiénes tenemos la oportunidad y la bendición más que nada de acercarnos a Dios en oración todos los días? Yo sí, hermanos, por la pura misericordia del Señor Jesús, porque no son por mis méritos. Acuérdense que Dios no faculta a nadie si no está dispuesto a hacer cambios en su vida. Y Dios lo hace y lo está haciendo. Y si usted no lo hizo en esta semana, hermano, recapacite. El tiempo se le está yendo de las manos. Creo que ahora con la pandemia, pero yo creo que más por las redes sociales, no me había dado cuenta de cuántas personas están muriendo todos los días en el grupo de la Alianza Ministerial a la que yo pertenezco. Hermanos, todos los días por lo menos un pastor o una esposa de pastor muere por el llamado COVID. Yo creo que lo que va del mes, y apenas estamos a 22,
Ya hay como 35 pastores y esposas de pastor que han partido a la presencia de Dios. Todavía algunos hermanitos le ponen ahí, oren por los hermanos que han tenido la pérdida. Yo siempre he pensado que no, hermano, no es pérdida para nosotros. Es pérdida para nosotros porque nosotros nos quedamos. Pero es ganancia para ellos si son verdaderos hijos de Dios. Porque ahora se gozan de la presencia de Dios. Si una vez habían testificado de que eran salvos, ahora se gozan de que lo son. Porque son cosas que no podían ver. Simplemente tenían que caminar por fe. Como nosotros ahora. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito. Te damos honra, gloria y honor por ser un Dios de misericordia. Gracias por ser ese Dios todo poder. Y un día miraremos tu rostro, como dice el apóstol Pablo, cara a cara. Por eso ayúdanos, Señor. Bendice a aquellos que todavía no han dado ese paso de fe, todavía se resisten, solamente te siguen por conveniencia, pero no han dado un paso verdadero. Bendícelos, Señor. Y ayúdanos a todos. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.